Nunca imaginé que este fin de semana improvisado en Etretat cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó con una invitación sorpresa de mi esposo Mark y su madre Ellen. Era un jueves por la tarde como cualquier otro. Volvía a casa del trabajo, cansada después de un largo día en el bufete de abogados donde había trabajado durante 5 años. Apenas había cruzado el umbral de nuestro apartamento parisino cuando Mark me saludó con un entusiasmo inusual. «Sara, mi amor, tengo una gran idea para este fin de semana», exclamó con los ojos brillando de emoción. «Mamá y yo pensamos que podríamos ir todos a Etretat, ese pequeño pueblo costero en Normandía del que te he hablado. Nos vendría bien tomar un poco de aire fresco, ¿verdad?». Me sorprendió, por no decir que me pareció sospechoso. Mark no era de los que sugerían escapadas espontáneas, y nuestra relación con Ellen era complicada, por decirlo menos. Pero algo en su sonrisa, en la energía que irradiaba, me hizo dudar en rechazarlo de inmediato. «No lo sé, Mark», respondí mientras dejaba mi bolso y me quitaba los zapatos. «Es un poco repentino, ¿no crees? Además, tengo mucho trabajo en este momento». Fue entonces cuando Ellen salió de la cocina, con un delantal atado a la cintura y una espátula en la mano. Ni siquiera la había oído llegar. «Vamos, Sarah», insistió con una sonrisa que parecía casi sincera. «Nos hará bien a todos. Además, hace mucho tiempo que los tres no pasamos tiempo juntos». Sentí una punzada de irritación crecer dentro de mí. Era típico de Ellen aparecer inesperadamente y alterar nuestros planes, pero al mismo tiempo no pude evitar pensar que este fin de semana podría ser una oportunidad para reconectar, para disipar la tensión que había flotado entre nosotros durante tanto tiempo. Después de un momento de vacilación, finalmente cedí. «Está bien», suspiré, con una pequeña sonrisa en los labios. «¿Por qué no? Podría ser agradable». El rostro de Mark se iluminó y hasta Ellen parecía sinceramente encantada. Pasamos la tarde planeando nuestro viaje, buscando un hotel en línea y decidiendo qué íbamos a hacer una vez que llegáramos allí. El entusiasmo de Mark era contagioso y me encontré esperando con ansias ese fin de semana. A la mañana siguiente salimos temprano a la carretera. El trayecto de París a Etretat no es muy largo, unas 2 horas y media, pero queríamos aprovechar al máximo el día. El camino era agradable, serpenteando a través del campo normando. Los campos verdes pasaban por la ventana, salpicados aquí y allá de vacas tranquilas y manzanos en flor. Mark conducía, Ellen estaba sentada en el asiento delantero, y yo iba detrás. Extrañamente, el ambiente era relajado. Charlábamos de todo y de nada, recordando momentos familiares y hasta riendo con algunas anécdotas. Era como si la perspectiva de este fin de semana hubiera borrado momentáneamente todas nuestras tensiones. Sin embargo, de vez en cuando, notaba miradas furtivas entre Mark y su madre, susurros cuando creían que no estaba prestando atención. Una pequeña voz dentro de mí me decía que algo no estaba bien, pero lo ignoré, prefiriendo enfocarme en los momentos positivos. Llegamos a Etretat temprano por la tarde. El pequeño pueblo costero era tan encantador como Mark lo había descrito. Los icónicos acantilados blancos se alzaban orgullosos sobre el Canal de la Mancha, y el aire fresco del mar inmediatamente me hizo olvidar el estrés de la semana. Nuestro hotel, Le Dorn House, estaba situado en una colina, ofreciendo impresionantes vistas al mar. Era un edificio antiguo lleno de carácter, con vigas expuestas y paredes de piedra. Nuestra habitación era simple pero cómoda, con una gran ventana que daba al océano. Después de instalarnos, salimos a explorar la ciudad. Caminamos por las pintorescas calles, admiramos las casas de entramado de madera típicas de la región y, por supuesto, fuimos a ver los famosos acantilados. El arco natural de Etretat, esculpido por millones de años de erosión, era verdaderamente impresionante. A última hora de la tarde, nos detuvimos en un pequeño café en la playa de Guijarros, disfrutando de una sidra local, una especialidad normanda que inmediatamente me encantó.
Me encontré pensando que esta escapada improvisada era una excelente idea, después de todo. Por la noche cenamos en un pequeño restaurante recomendado por el recepcionista del hotel. La cocina normanda era deliciosa, ostras frescas de la región seguidas de un filete de lubina con crema y manzanas. La comida transcurrió en un ambiente cálido, casi como si las tensiones de los últimos meses nunca hubieran existido. Sin embargo, hacia el final de la cena, nuevamente noté esas miradas furtivas entre Mark y Ellen. Esta vez no pude evitar preguntar: ¿qué pasa con ustedes dos? Parece que comparten un secreto. Mark rió, quizás un poco demasiado fuerte. No, cariño, solo estamos felices de estar aquí, eso es todo, añadió Ellen. Es tan agradable pasar tiempo juntos, los tres. Asentí, no del todo convencida pero sin querer arruinar el ambiente. Después de todo, tal vez era demasiado suspicaz, viendo problemas donde no los había. De vuelta en el hotel, agotada por un día lleno de emociones y actividades, me preparé rápidamente para la noche. Mark ofreció bajar al bar del hotel para tomar una última copa con su madre, pero decliné, prefiriendo acostarme temprano. Mientras me deslizaba bajo las frescas sábanas, arrullada por el sonido distante de las olas, me dije a mí misma que quizá, finalmente, este fin de semana nos permitiría empezar de nuevo sobre nuevas bases. Tal vez todas mis preocupaciones no eran más que un producto de mi imaginación. Lo que no sabía era que, mientras me quedaba dormida pacíficamente, Mark y Ellen estaban tramando un plan que cambiaría mi vida por completo. En la calma de la noche normanda, mientras soñaba con acantilados blancos y mares azules, ellos planeaban una traición que jamás podría haber imaginado. El sueño pronto me venció, y me sumí en un descanso profundo, ajena al drama que se desarrollaba a mi alrededor. Esa noche tuve sueños extraños, una mezcla de recuerdos felices y ansiedades difusas. Tal vez, en el fondo, mi instinto intentaba advertirme, pero arrullada por el cansancio y la esperanza de un nuevo comienzo, preferí no escuchar. Estaba incapaz de escuchar estas advertencias silenciosas. Pensé que mañana sería otro día, un día que tal vez marcaría el comienzo de una nueva armonía familiar. Si tan solo hubiera sabido lo equivocada que estaba. A la mañana siguiente, me desperté con el suave sonido de las olas rompiendo contra los acantilados de Etretat. Un rayo de sol se filtraba a través de las cortinas mal cerradas, acariciando mi rostro. Por un momento, me quedé ahí, saboreando ese instante de paz. El aire marino, cargado de yodo, llenaba la habitación, recordándome que estaba lejos del bullicio de París. Luego, lentamente, me di cuenta del inusual silencio en la habitación. No había respiración regular de Mark junto a mí ni crujido de las sábanas. Extendí la mano buscando la cama, pero no encontré más que vacío. Mark. Llamé, con la voz aún ronca por el sueño. No hubo respuesta. Me senté, parpadeando para acostumbrarme a la luz. La habitación estaba vacía. El catre que Ellen había usado el día anterior estaba plegado y guardado contra la pared. Las pertenencias de Mark y Ellen ya no estaban allí. Una ola de preocupación me invadió. Quizás habían bajado a desayunar sin mí. Miré mi teléfono en la mesita de noche. Las 9 de la mañana. Había dormido más de lo esperado, pero no era tan tarde. Fue entonces cuando noté un mensaje en la pantalla de mi teléfono, un mensaje de texto de Mark. Con el corazón latiendo rápidamente, lo abrí: disfruta tu nueva vida sin dinero ni ropa, bruja jaja. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Las palabras bailaban ante mis ojos, pero no podía darle sentido. Era una broma, ¿no? Una mala broma de Mark y Ellen. Temblando, me levanté. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba muy mal. Mi maleta había desaparecido. Abrí frenéticamente el armario y los cajones de la cómoda. Vacíos. Toda mi ropa, mis artículos de tocador, mi bolso, todo había desaparecido. El pánico me abrumó.
Corrí al baño, con la esperanza de encontrar al menos mi neceser allí. Nada. Incluso la toalla que había usado el día anterior había desaparecido. Regresé a la habitación, jadeando, tratando desesperadamente de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando vi mi reflejo en el espejo. Allí estaba yo, de pie en medio de esta habitación de hotel, vestida solo con mi pijama, luciendo desaliñada y perdida. La realidad me golpeó con fuerza, no era una broma. Mark y Ellen realmente me habían abandonado allí, sin nada. Sin dinero, sin ropa, sin documentos de identidad, nada. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin poder contenerlas. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer tal trato? Me desplomé en la cama, sacudida por los sollozos. Los recuerdos del día anterior pasaron rápidamente por mi cabeza, las miradas cómplices entre Mark y Ellen, sus susurros, todo cobraba ahora un significado horrible. Lo habían planeado todo desde el principio. Este fin de semana solo había sido una excusa para atraerme lejos de casa y abandonarme. Después de lo que pareció una eternidad, logré recuperar algo de control. Tenía que actuar, hacer algo. No podía quedarme ahí llorando. Respiré hondo e intenté pensar con racionalidad. Era abogada, por Dios. Estaba acostumbrada a manejar situaciones difíciles. Aunque nunca había tenido que lidiar con algo como esto, tenía que mantener la calma. Lo primero que debía hacer era contactar con la recepción del hotel, tal vez ellos podrían ayudarme de alguna manera. Cogí el teléfono de la habitación y marqué el número de la recepción. Hola, recepción del Dormy House. ¿En qué puedo ayudarla? Respondió una voz femenina. Hola, dije, intentando mantener la voz firme. Estoy en la habitación 203. Tengo un problema. Mis cosas han desaparecido y mi esposo también. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Entiendo. Enviaré a alguien inmediatamente, señora. No se mueva. Unos minutos después, llamaron a mi puerta. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado. Su placa decía Madame Leroy, directora. Hola, señora, dijo suavemente al entrar en la habitación. Entiendo que tiene un problema. Asentí, incapaz de hablar, mientras las lágrimas amenazaban con volver. Madame Leroy se sentó a mi lado en la cama, con una paciencia y amabilidad que nunca olvidaré. Escuchó mientras le contaba toda la historia, cómo Mark y Ellen me habían convencido de venir, cómo habían actuado normalmente el día anterior y cómo me había despertado esta mañana para descubrir que se habían ido con todas mis cosas. Lamento mucho que esto le haya pasado, señora, dijo cuando terminé. Desafortunadamente, no es la primera vez que vemos una situación así. No exactamente como esta, claro, pero personas abandonadas por su pareja sucede más a menudo de lo que cree. Me explicó que el hotel no podía hacer mucho legalmente. Mark había pagado la habitación en efectivo para todo el fin de semana, por lo que técnicamente podía quedarme hasta el domingo. Pero escuche, dijo, tomando mi mano. Esto es lo que vamos a hacer. Le traeré unas mudas de ropa. No será mucho, solo ropa que los clientes han olvidado y que guardamos por si acaso. Luego bajará a desayunar algo. Le hará bien. Mientras tanto, contactaré con la policía local para ver qué pueden hacer. Asentí, agradecida por su amabilidad. Madame Leroy volvió unos minutos después con un par de jeans, una camiseta y un suéter. La ropa me quedaba un poco grande, pero era mejor que nada. Una vez vestida, bajé al comedor. A pesar de mi falta de apetito, obligué a mi cuerpo a comer unos bocados de croissant y beber un café. Mi mente corría, tratando de encontrar una forma de superar esto. Leroy regresó para verme cuando terminé mi café. Su rostro estaba serio. Hablé con la policía, me dijo suavemente.
Desafortunadamente, no pueden hacer mucho de inmediato, ya que usted es adulta y vino aquí por su propia voluntad. Consideraron que no hubo secuestro o rapto y, en cuanto al robo de mis pertenencias, dado que fue mi esposo quien las tomó, lo consideraron un asunto de pareja. Me dijeron que debía presentar una denuncia una vez regresara a París. Sentí que el corazón se me encogía. Estaba sola, realmente sola. ¿Qué voy a hacer?, susurré más para mí misma que para Madame Leroy. Ella me miró con compasión y me preguntó, ¿tienes familia o amigos que puedan ayudarte? Pensé un momento. Mi familia estaba lejos, en Bretaña. Mis amigos, en su mayoría, eran amigos de Mark y míos. ¿Quién me creería si les contara lo que pasó? Entonces, de repente, pensé en Sophie, mi mejor amiga desde el instituto. Habíamos perdido el contacto en los últimos años, principalmente por culpa de Mark, quien no la quería mucho. Pero si alguien podía ayudarme, era ella. Sí, le dije a Madame Leroy, creo que tengo a alguien a quien contactar. Ella me sonrió, aliviada. Muy bien, utiliza el teléfono de recepción para llamarla. No te preocupes por los costos, corre por cuenta de la casa. Con manos temblorosas marqué el número de Sophie. Tras 3 timbres que parecieron una eternidad, escuché su voz familiar. Hola, Sophie, soy Sarah. Necesito ayuda. Allí, en el vestíbulo de aquel hotel en Etretat, rodeada de extraños amables, rompí en llanto. Sophie me escuchó, sorprendida pero decidida a ayudarme. Me prometió realizar una transferencia inmediata para que pudiera regresar a París. Cuando colgué, me sentí vacía, pero extrañamente decidida. Esto era solo el comienzo de una larga batalla, lo sabía, pero iba a luchar por mi dignidad, por mi vida. Miré por la ventana hacia los majestuosos acantilados de Etretat. Habían resistido millones de años de erosión, manteniéndose firmes ante los incesantes embates del mar. Yo también resistiría, pasara lo que pasara. Sentada en el vestíbulo del Hotel Dormy House, esperé la llegada de la transferencia de Sophie. Cada minuto parecía durar una eternidad. Mi mente oscilaba entre la incredulidad por la situación y una férrea determinación por superarla. Madame Leroy, la directora del hotel, venía a verme con regularidad, trayéndome té y palabras de consuelo. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi banco me informó que se había realizado una transferencia a mi cuenta. Sentí un alivio abrumador. Ahora tenía los medios para regresar a París y empezar a reconstruir mi vida. Ya está, le dije a Madame Leroy, que estaba sentada junto a mí. El dinero ha llegado. Ella me sonrió cálidamente. Me alegro mucho por usted, Madame, ¿qué planea hacer ahora? Respiré hondo. Voy a regresar a París. Tengo que enfrentar esta situación de frente. Madame Leroy asintió aprobando. Es una decisión sabia, pero antes de irse, tal vez quiera comprar ropa y artículos de aseo. Hay una pequeña tienda no muy lejos de aquí que puede ayudarla. Seguí su consejo. Acompañada por un empleado del hotel, fui a una pequeña tienda en el centro de Etretat. Compré lo esencial, ropa interior, unos jeans, unas camisetas, un suéter y una chaqueta ligera. En una farmacia cercana encontré un cepillo de dientes, pasta dental y otros productos de higiene. Estas compras, aunque pequeñas, me devolvieron un poco de normalidad. De regreso al hotel, reservé un billete de tren a París. La siguiente salida era a las 15:30 desde la estación de Le Havre. Madame Leroy insistió en que un miembro del personal me llevara a la estación. Antes de partir, agradecí de corazón a Madame Leroy y a su equipo por su amabilidad y apoyo. Usted es una mujer fuerte, me dijo, estrechándome la mano. Nunca lo olvide. Lo que le ha sucedido es terrible, pero saldrá adelante. Sus palabras me conmovieron más de lo que imaginaba. Sentí las lágrimas aflorar en mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. El trayecto hacia la estación de Le Havre transcurrió en un silencio contemplativo.
Observé el paisaje normando pasar, tan hermoso y pacífico, en total contraste con el torbellino de mis emociones. Una vez en el tren, finalmente tuve tiempo para pensar en todo lo que había sucedido. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Mark y yo teníamos nuestros problemas, por supuesto, pero ¿hacerme esto a mí? ¿Y Ellen, su madre, qué había participado en este cruel plan? ¿Cómo podía una suegra odiar tanto a su nuera? Mientras el tren avanzaba hacia París, comencé a repasar mentalmente los últimos meses de nuestra relación, los pequeños comentarios mordaces de Mark, su creciente irritación, las visitas cada vez más frecuentes de Ellen. Todo adquirió un nuevo significado a la luz de lo que acababa de ocurrir. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Sophie: ¿estás en camino? Te estaré esperando en la estación. Ánimo, querida. Este simple mensaje me calentó el corazón. A pesar de todo, no estaba sola. Aún tenía amigos en los que podía confiar. El tren llegó a la estación de Saint-Lazare al anochecer. Al bajar del andén, identifiqué a Sophie de inmediato. Estaba allí, escudriñando la multitud con una expresión preocupada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, corrió hacia mí y me abrazó. «Oh, Sarah», susurró, «lo siento mucho». Permanecimos así un momento, en medio del flujo de viajeros. Por primera vez desde aquella mañana de pesadilla, me sentí a salvo. Sophie me llevó a su casa, un acogedor apartamento en el 11º distrito. Había preparado el sofá cama para mí y pedido pizza. «Te vas a quedar aquí el tiempo que necesites», me dijo con firmeza. «Vamos a enfrentar esto juntas». Esa noche, acostada en el sofá cama de Sophie, lloré en silencio. Lágrimas de tristeza, de ira, pero también de alivio. Había tocado fondo, por supuesto, pero estaba de vuelta en París, rodeada de una amiga que me apoyaba. Era un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, Sophie y yo comenzamos a hacer un plan de acción. El primer paso fue bloquear mis tarjetas bancarias en caso de que Mark intentara usarlas. Luego fuimos a la comisaría para presentar una denuncia por robo. El oficial que nos recibió fue compasivo, pero no muy optimista sobre el resultado que se le daría a mi denuncia. Lamentablemente, señora, me explicó, en este tipo de situación marital, a menudo es difícil probar que ha habido un robo. Su esposo podría alegar que esos objetos le pertenecen o que usted se los dio. A pesar de todo, registró mi denuncia. Era un primer paso, por pequeño que fuera. El siguiente paso fue contactar a un abogado de derecho familiar. Sophie conocía a alguien y logró conseguirme una cita para el día siguiente. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividades. Entre las reuniones con el abogado, los trámites administrativos para cambiar mis documentos de identidad y la búsqueda de un nuevo empleo, descubrí que Mark había llamado a mi oficina para renunciar en mi nombre. Tuve poco tiempo para sentir lástima por mí misma. Poco a poco, comencé a retomar el control de mi vida. Cada pequeño paso hacia adelante era una victoria, cada obstáculo superado me hacía más fuerte. Una noche, unas 2 semanas después de mi regreso a París, Sophie y yo estábamos sentadas en su balcón compartiendo una botella de vino. «Sabes», me dijo, «me impresiona tu fortaleza. Muchas personas se habrían derrumbado después de lo que pasaste». Sonreí débilmente. «Realmente no tengo otra opción, ¿sabes? ¿Es eso o dejar que Mark y Ellen ganen?» Sophie sintió. «Es cierto, pero podrías haber tomado el camino fácil, dejarte vencer. En cambio, luchas, y eso es admirable». Sus palabras me hicieron reflexionar. Es verdad que estaba luchando. Cada día era una batalla, pero no dejé que la situación me definiera. Era más que lo que me había sucedido. Las semanas se convirtieron en meses. Poco a poco, mi vida comenzó a tomar una nueva forma. Encontré un nuevo empleo en un pequeño bufete de abogados, menos prestigioso que mi antiguo puesto, pero el ambiente era cálido y el trabajo gratificante.
Me mudé a un diminuto estudio, apenas más grande que una habitación de servicio, pero era mi hogar. Mark terminó contactándome a través de su abogado. Quería divorciarse. Yo estaba lista. Las negociaciones fueron difíciles, con Mark intentando privarme de todo, pero mi abogado luchó como un león. Al final, obtuve una compensación financiera decente por los bienes que Mark me había robado. El día que se finalizó el divorcio sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Era el final de un capítulo de mi vida, pero también el comienzo de uno nuevo. Esa noche, Sofía insistió en celebrar. Fuimos a un pequeño bar que solíamos frecuentar en la secundaria. Sentada allí, rodeada de viejos amigos que Sofía había invitado, me di cuenta de cuánto había cambiado. Era más fuerte, más resistente. Había pasado por el infierno y había salido adelante. Por Sarah, dijo Sofía levantando su copa, por su fortaleza y su valentía. Todos brindaron. Sentí una oleada de emoción recorrerme. Estaba agradecida por estos amigos y por esta nueva vida que estaba construyendo. Más tarde esa noche, mientras caminábamos por la orilla del Sena, Sofía me preguntó, ¿cuál es tu próximo desafío? Pensé por un momento. ¿Sabes qué? Creo que voy a volver a estudiar. Siempre he querido especializarme en derechos de las mujeres. Creo que es el momento adecuado. Sofía me sonrió. Eso suena a ti, siempre queriendo ayudar a los demás. Me encogí de hombros. Digamos que tengo algo de experiencia personal que podría ser útil. Ambas reímos. Fue una risa ligera, liberadora, una risa que decía que, a pesar de todo, la vida continuaba y que incluso podía ser hermosa. Esa noche, cuando llegué a casa, miré mi reflejo en el espejo. Vi a una mujer diferente de la que se despertó esa fatídica mañana en Etretat. Una mujer más fuerte, más sabia, pero también más compasiva. Una mujer que había sobrevivido y estaba lista para enfrentar lo que la vida tuviera reservado para ella. El camino hacia la resiliencia había sido largo y difícil, pero lo había recorrido y estaba orgullosa de la persona en la que me había convertido. Habían pasado varios meses desde aquel terrible día en Etretat. Mi vida había tomado un nuevo rumbo. Había retomado mis estudios como planeé, especializándome en derechos de las mujeres. Este nuevo desafío me daba un propósito, una razón para levantarme cada mañana con determinación. Mis días se dividían entre las clases en la universidad y mi trabajo en el bufete de abogados, donde había conseguido un puesto a tiempo parcial. Una noche, al llegar a casa después de un largo día de clases, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Intrigada, contesté. Hola, dije con un poco de desconfianza. Sarah, soy Lucy, la vecina de tu antiguo apartamento. Mi corazón se hundió. Lucy era una mujer encantadora que vivía en el mismo piso que Mark y yo. Solíamos tomar café juntas de vez en cuando. Lucy, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? Bien, bien, respondió rápidamente. Mira, Sarah, te llamo porque, bueno, está pasando algo raro en tu antigua casa. Bueno, en la de Mark. Sentí un nudo en el estómago. Oh. ¿Qué quieres decir? Bueno, Mark y su madre regresaron hace unos días. Parecían, no sé, nerviosos. Y luego, hoy vi a los de la mudanza. Se estaban llevando casi todos los muebles. Pensé que tal vez debería saberlo. Mi mente estaba a mil. ¿Mark y Ellen habían vuelto? ¿Y estaban mudándose? ¿Por qué ahora? Gracias, Lucy, dije con la voz más calmada que pude. Agradezco que me hayas advertido. Después de colgar, me quedé sentada durante mucho tiempo, tratando de digerir esta información. Parte de mí quería ignorar todo esto, dejar atrás a Mark y su mudanza. Pero otra parte, más fuerte, sentía que debía ir. Yo llamé a Sophie y le expliqué la situación. ¿Estás segura de que quieres ir?, me preguntó preocupada. Sí,
respondí con una confianza que solo sentía a medias. Tengo que hacerlo para pasar página de una vez por todas. Sofía insistió en acompañarme. Media hora después, estábamos en su coche camino a mi antiguo apartamento. El trayecto transcurrió en un tenso silencio mientras mi mente repasaba todos los recuerdos relacionados con ese lugar, buenos y malos. Al llegar, la calle estaba tranquila, no había nada que sugiriera lo que estaba sucediendo dentro del edificio. Subimos las escaleras y mi corazón latía con más fuerza a medida que avanzábamos. Al llegar al rellano, vimos la puerta del apartamento abierta de par en par. Los sonidos de pasos y de muebles moviéndose resonaban en el interior. Tomé una respiración profunda y entré. El choque me dejó paralizada. El apartamento, antes tan familiar, era irreconocible. La mayoría de los muebles habían desaparecido, y los que quedaban estaban cubiertos con sábanas blancas como fantasmas silenciosos. Las paredes, que antes estaban decoradas con nuestras fotos y pinturas que habíamos elegido juntos, estaban desnudas, revelando rectángulos más claros donde los cuadros habían protegido la pintura del sol. En medio de este caos estaba Mark, que parecía demacrado. Al verme, su rostro pasó de la sorpresa a la ira y luego a una especie de resignación cansada. ¿Qué haces aquí?, preguntó con rudeza. Escuché que te mudabas, respondí tratando de mantener mi voz neutral. Quería verlo con mis propios ojos. Mark soltó una risa sin alegría. Pues ahí lo tienes. ¿Satisfecha? En ese momento, Ellen salió de una habitación. Su rostro se endureció al verme. Tú, escupió con desprecio. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Sophie, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Ella tiene tanto derecho a estar aquí como tú, incluso más, considerando lo que le hiciste. Ellen abrió la boca para responder, pero Mark la interrumpió con un gesto. Ya basta, mamá. No sirve de nada. Miré a mi alrededor tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Entonces noté algo extraño. No solo faltaban nuestros muebles, también todos los objetos de valor habían desaparecido, las baratijas caras que Ellen nos regalaba cada Navidad, la colección de relojes de Mark, incluso el juego de plata antigua que había pertenecido a su familia por generaciones. Todo había desaparecido. ¿Qué pasó?, pregunté, dejando que la curiosidad superara la cautela. Mark y Ellen intercambiaron una mirada, y luego Mark suspiró profundamente. ¿De verdad quieres saberlo? Sí, insistí. Muy bien. Después de dejarte en Etretat, nos fuimos de viaje, empezó Mark. Planeamos irnos por unos meses mientras las cosas se calmaban, pero... Vaciló, mirando a su madre, que parecía a punto de explotar. ¿Pero qué?, insistí. Nos engañaron, soltó Ellen finalmente, con la voz temblando de ira. Esos desgraciados nos lo quitaron todo. Poco a poco, la historia salió a la luz. Después de abandonarme, Mark y Ellen se fueron al sudeste asiático. Allí conocieron a un grupo de personas que les ofrecieron una inversión increíble. Cegados por la codicia y la emoción de su aparente victoria sobre mí, invirtieron casi todos sus ahorros. Por supuesto, fue una estafa. Para cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde, todo su dinero había desaparecido. Tuvimos que vender casi todo para pagar las deudas, concluyó Mark, luciendo abatido. Yo estaba atónita. Una parte de mí quería reír por la ironía de la situación, pero otra parte sentía una extraña tristeza por ellos. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora estamos empezando desde cero, respondió Mark. Vamos a vivir con mi tía en las provincias. Ha aceptado acogernos mientras nos recuperamos. El silencio volvió a caer en el apartamento. Miré a esas dos personas que tanto daño me habían hecho, que habían intentado destruirme, y ya no sentía ira, solo lástima y, tal vez, un poco de alivio. Querían castigarme, hacerme sufrir, pero al final fueron ellos quienes lo perdieron todo. Siento que haya pasado así,
dije finalmente, y realmente lo pensaba. Mark me miró sorprendido. Por un momento, creí ver un destello de remordimiento en sus ojos, pero Ellen intervino antes de que pudiera responder. No necesitamos tu compasión, escupió. Vete de aquí. Asentí. Era hora de irme, de dejarlo todo atrás de una vez por todas. Vámonos, le dije a Sophie. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, escuché que Mark me llamaba. Sarah. Me giré. Yo, lo siento por todo. Sostuve su mirada durante un largo momento, luego simplemente asentí y salí. En las escaleras, Sophie tomó mi mano. ¿Estás bien? Respiré hondo. Sí, creo que sí. Y era verdad. Al salir del edificio, sentí un inmenso alivio, como si un peso que ni siquiera sabía que cargaba hubiera desaparecido. Esa noche, sentada en el balcón de mi pequeño estudio, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido, sobre cómo mi vida había cambiado aquella mañana en Etretat, sobre todo lo que había pasado desde entonces. Y me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor y las dificultades, no cambiaría nada. Esta experiencia me había hecho más fuerte, más resiliente. Me había mostrado quiénes eran mis verdaderos amigos, me había impulsado a seguir mis sueños, y, sobre todo, me enseñó que soy capaz de superar cualquier cosa. Mark y Ellen quisieron quebrarme, pero fracasaron. Al contrario, yo era más fuerte que nunca, lista para enfrentar todo lo que la vida me deparara con una sonrisa. Levanté mi copa hacia el cielo estrellado de París. Por el futuro, por la resiliencia y por las nuevas oportunidades que la vida nos ofrece cuando menos lo esperamos. Los días que siguieron a mi inesperada visita a mi antiguo apartamento fueron un torbellino de emociones. Oscilé entre el alivio de haber obtenido una especie de cierre y una extraña preocupación. A pesar de todo lo que Mark y Ellen me habían hecho pasar, no podía evitar pensar en su situación actual. Puede que la justicia kármica los haya alcanzado, pero ¿era eso realmente lo que quería? Una semana después de ese encuentro, al salir de la universidad tras un curso particularmente intenso sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia doméstica, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mark: ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue negarme. ¿Por qué debería darle mi tiempo después de todo lo que me había hecho? Pero una pequeña voz en mi cabeza me dijo que tal vez esta conversación era necesaria, aunque solo fuera para mí misma. Después de pensarlo durante mucho tiempo, le respondí: está bien, mañana a las 3 de la tarde en el Café des Artistes. Era un lugar público, no muy lejos de mi casa, donde me sentiría segura. Al día siguiente, llegué al café 15 minutos antes, con el corazón latiendo rápidamente. Elegí una mesa cerca de la ventana desde donde podía ver la calle. A las 3 de la tarde en punto, vi llegar a Mark. Parecía cansado, casi envejecido. Cuando me vio, vaciló un momento antes de entrar. Hola, dijo mientras se sentaba frente a mí. Hola, Mark, respondí tratando de mantener un tono neutral. Un silencio incómodo se instaló. Mark miraba a todos lados excepto en mi dirección. Finalmente, decidí romper el hielo. ¿Querías hablar conmigo? Él respiró profundamente. Sí, quería disculparme de verdad, no como el otro día en el apartamento. Sentí un nudo en la garganta. Estas palabras las había esperado durante tanto tiempo, pero ahora que estaban ahí, no sabía cómo reaccionar. Sarah, lo que te hicimos fue horrible, imperdonable. Fui cobarde, cruel, y no tengo excusa. Lo escuché en silencio, observando cómo luchaba con sus palabras y sus emociones. Cuando mi madre sugirió este plan, debería haber dicho que no. Debería haberte defendido, pero estaba enojado, frustrado, y dejé que esos sentimientos me dominaran. ¿Por qué? Finalmente pregunté. ¿Qué hice para merecer esto? Mark bajó la cabeza. No habías hecho nada. Fui yo. Estaba celoso de tu éxito, de tu ambición.
Me sentí insignificante a tu lado, y mi madre no dejaba de decir que me despreciabas, que me abandonarías tan pronto como tuvieras una mejor oportunidad. Estaba atónita. ¿Todo este tiempo había sido por celos e inseguridades alimentadas por su madre? Mark, yo estaba orgullosa de ti. Nunca pensé en dejarte. Él soltó una risa amarga. Lo sé ahora, pero en ese momento estaba cegado por mis propios miedos. Permanecimos en silencio por un momento, asimilando el peso de estas revelaciones. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué vas a hacer? Voy a empezar desde cero, encontrar un trabajo, cualquiera para comenzar, y sobre todo, voy a distanciarme de mi madre. Me he dado cuenta de lo tóxica que ha sido su influencia. Asentí, apreciando su toma de conciencia. Sarah, continuó, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿crees que algún día podrías perdonarme? Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿Perdón, era siquiera posible después de todo lo que había pasado? No lo sé, Mark, respondí con honestidad. Lo que me hiciste tú y tu madre me destrozó. Tuve que reconstruir todo desde cero. Bajó la mirada, avergonzado. Pero continué, no quiero vivir con amargura, solo me haría daño. Así que tal vez, con el tiempo, pueda perdonarte. No por ti, sino por mí. Mark levantó la mirada, sorprendido por mi respuesta. Gracias, susurró. Es más de lo que merezco. Justo cuando estábamos a punto de despedirnos, una voz estridente resonó detrás de nosotros. Mark, ¿qué estás haciendo con ella? Nos giramos para ver a Ellen de pie en la entrada del café, su rostro distorsionado por la ira. Mamá, dijo Mark, visiblemente sorprendido. ¿Qué haces aquí? Te seguí, escupió. Sabía que estabas tramando algo, y aquí estás con esta perra. Me levanté, sintiendo la ira invadiéndome. Ya basta, Ellen. No tienes nada que hacer aquí. Ella se acercó de manera amenazante. Tú cállate. Es tu culpa que estemos así. Si no hubieras embrujado a mi hijo. Mark intercedió, basta, mamá. Todo se acabó. Sarah no tiene nada que ver con nuestros problemas. Fuimos nosotros quienes lo arruinamos todo. Ellen pareció fulminada. ¿Cómo te atreves a decir eso después de todo lo que hice por ti? Lo que hiciste por mí, repitió Mark, incrédulo. Arruinaste mi matrimonio, me empujaste a hacer cosas horribles, y ahora hemos perdido todo por tus ideas descabelladas. El café se había quedado en silencio, todos los clientes observaban la escena que se desarrollaba frente a ellos. Ellen, al sentir todas las miradas sobre ella, pareció desinflarse. Mark, mi amor, solo quería protegerte. Protegerme, rió sin alegría. No, mamá. Querías controlarme, y yo fui lo suficientemente estúpido como para permitirlo. Se giró hacia mí. Sarah, lo siento. No sabía que ella me estaba siguiendo. Incliné la cabeza, todavía en estado de shock por este inesperado enfrentamiento. Ellen nos miró a ambos, su rostro pasando de la ira a la confusión y luego a una especie de desesperación. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Ellen a Mark con una vocecita. Te lo dije ayer. Me voy. Necesito distancia para reflexionar sobre todo. ¿Y yo?, preguntó, de repente vulnerable. Mark sacudió la cabeza. Eres mi madre, y te quiero, pero necesito espacio. Todos lo necesitamos. Se volvió hacia mí una última vez. Gracias por escucharme, Sarah. Sé que no cambia nada de lo que pasó, pero quería que supieras la verdad. Asentí, incapaz de hablar. Mark tomó a su madre del brazo y la guió suavemente hacia la salida. Antes de irse, me lanzó una última mirada, mezcla de arrepentimiento y gratitud. Una vez sola, me desplomé en mi silla, temblando. Este enfrentamiento había sido intenso, inesperado, pero, de alguna manera, liberador. El camarero se acercó con aire preocupado.
¿Todo está bien, señora? ¿Quiere que llame a alguien? Sacudí la cabeza para decir que no. Le di las gracias y pedí un café. Mientras tomaba mi café, tratando de digerir todo lo que acababa de suceder, me di cuenta de que esa confrontación, por difícil que fuera, tal vez era exactamente lo que necesitaba para pasar página definitivamente. Solté el teléfono y llamé a Sophie. Hola, respondió. Sophie, nunca adivinarás lo que acaba de pasar. Mientras le contaba todo, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Ese capítulo de mi vida finalmente estaba cerrado. Estaba lista para avanzar, más fuerte y más sabia que antes. Al salir de la cafetería, eché una última mirada a la mesa donde había tenido lugar esa confrontación. Con una sonrisa en los labios, tomé una profunda inspiración y di un paso hacia mi futuro, dejando definitivamente atrás el pasado. Las semanas que siguieron a la confrontación en la cafetería fueron como un nuevo comienzo. Cada mañana me despertaba con una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. La ira y la amargura, que habían sido mis constantes compañeras en los últimos meses, parecían haberse disipado, dando paso a una serenidad inesperada. Mis estudios de Derecho de las Mujeres cobraron un nuevo significado. Cada clase, cada caso estudiado resonaba en mí de una manera diferente. Ya no era solo un estudiante, era una sobreviviente, alguien que entendía íntimamente los desafíos de este campo del derecho. Un día, mientras trabajaba en un proyecto de grupo en la biblioteca, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mark: me voy a Marsella. Encontré un trabajo allí y quería que lo supieras. Cuídate. Me quedé mirando la pantalla por un largo rato, sin saber cómo reaccionar. Finalmente, simplemente respondí: buena suerte en este nuevo comienzo. Esa breve conversación me hizo darme cuenta de cuánto había avanzado. Hace unos meses, un mensaje de Mark me habría desestabilizado. Ahora era solo información, nada más, nada menos. Esa misma noche, hablé con Sophie mientras tomábamos una copa de vino en mi pequeño balcón. ¿Cómo te sientes al respecto?, me preguntó con preocupación. Pensé por un momento antes de responder: ¿sabes qué? Me siento bien, de verdad. Me alegra que esté intentando comenzar su vida lejos de aquí. Es mejor para todos. Sophie me sonrió: has recorrido un largo camino, preciosa. Tenía razón, el camino había sido largo y difícil, pero estaba orgullosa de donde había llegado. Pasaron los meses y me sumergí en mis estudios con una pasión renovada. Mi trabajo en el bufete de abogados se volvió cada vez más gratificante. Incluso había comenzado a trabajar como voluntaria en una asociación de ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. Fue allí, una lluviosa mañana de sábado, donde conocí a O'Malley. Había venido a buscar ayuda, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Su historia se parecía tanto a la mía que me dejó sin aliento. Él me quitó todo, susurró: mi dinero, mis cosas, mi dignidad. No sé cómo salir de esto. Tomé sus manos entre las mías y le dije: O'Malley, sé que ahora parece imposible, pero puedes salir adelante. Lo sé porque yo lo logré. Allí, en esa pequeña sala de la asociación, le conté mi historia, no como víctima, sino como sobreviviente. Le hablé de Etratat, de mi despertar del infierno, pero también de la fortaleza que había descubierto en mí misma, de la valiosa ayuda de mis amigos y de mi esfuerzo por reconstruir mi vida. Al final de mi relato, O'Malley me miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿De verdad crees que puedo salir de esto?, me preguntó. Estoy segura, respondí con convicción. No será fácil, habrá días difíciles, pero eres más fuerte de lo que crees. Ese día, al ayudar a O'Malley a establecer un plan de acción y proporcionarle contactos de abogados y psicólogos, sentí que algo cambiaba en mí. Mi experiencia, por dolorosa que fuera, podía servir para algo. Podía usar lo que había vivido para ayudar a otras mujeres. En las semanas que siguieron, me involucré aún más en la asociación. Cada mujer a la que ayudaba,
cada historia que escuchaba reforzaba mi determinación. Ya no solo quería ser abogada, quería ser un agente de cambio. Una noche, cuando regresaba de una reunión en la asociación, me encontré con Lucy, mi antigua vecina, en el metro. «Sarah», exclamó, «hace tanto tiempo». Conversamos durante todo el trayecto. Le conté lo que estaba haciendo ahora, mis estudios, mi trabajo en la asociación. «Sabes», me dijo cuando llegamos a mi estación, «estoy realmente impresionada por lo que has logrado». Después de lo que pasó, muchos habrían abandonado. Sus palabras me tocaron más de lo que hubiera imaginado posible. «Gracias, Lucy. No fue fácil, pero estoy orgullosa de donde estoy hoy». Ese encuentro fortuito me hizo reflexionar. Había cambiado tanto desde aquella terrible mañana en Etretat. Había pasado de ser víctima a sobreviviente y ahora era alguien que ayudaba a otros a sobrevivir. Unos días después, recibí un correo electrónico inesperado. Era de una editorial. Al parecer, alguien de la asociación les había hablado sobre mi historia y mi trabajo. Querían saber si estaba interesada en escribir un libro sobre mi experiencia y cómo había reconstruido mi vida. La idea, al principio, me asustó. ¿Escribir un libro? ¿Contarle mi historia al mundo entero? Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que era una oportunidad increíble, no para mí, sino para todas las mujeres que estaban en la situación en la que yo había estado. Después de hablarlo largo y tendido con Sophie y mis colegas de la asociación, me decidí. Acepté que los meses siguientes serían intensos, divididos entre mis estudios, mi trabajo en la oficina, la asociación y la escritura del libro. Cada noche me sentaba frente a mi computadora y dejaba que las palabras fluyeran. A veces era doloroso revivir ciertos momentos, pero también era increíblemente liberador. El día del lanzamiento del libro llegó más rápido de lo que hubiera imaginado. De pie frente a una sala llena de periodistas, miembros de la asociación y amigos, tomé una profunda inspiración antes de comenzar mi discurso. Hace 2 años, dije, me desperté en una habitación de hotel en Etretat, sola y despojada de todo. Ese día pensé que mi vida había terminado, pero hoy estoy aquí para decirles que ese fue solo el comienzo. Vi a Sofía entre la multitud, con lágrimas en los ojos, animándome con un gesto de la cabeza. Este libro no es solo mi historia, continué. Es la historia de todas las mujeres que han sido traicionadas, abandonadas, maltratadas. Es un testimonio de nuestra resiliencia, nuestra fuerza, pero también es un llamado a la acción. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores. Mientras firmaba ejemplares del libro, vi acercarse a Amélie, se veía transformada, segura de sí misma y sonriente. «Tu libro cambiará vidas», me dijo abrazándome. «Ya ha cambiado la mía». Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, pensé en todo el camino recorrido, desde esa habitación de hotel en Etretat hasta esta sala de lanzamiento. Había atravesado el infierno, pero había salido de él. Abrí mi computadora y comencé a escribir un correo electrónico. «Querido Mark, no sé si leerás este mensaje, pero quería que supieras que mi libro se publicó hoy. No es un mensaje de reproche ni de enojo, es solo para decirte que, a pesar de todo, logré reconstruir mi vida. Espero que hayas encontrado tu camino en Masai. Te perdono, no por ti, sino por mí, porque este perdón es el último paso de mi sanación. Cuídate. Sarah». Presioné enviar sin dudarlo. Luego me dirigí a mi balcón, con una copa de vino en la mano. El sol se estaba poniendo en París, bañando la ciudad con un resplandor dorado. Pensé en todas las mujeres que leerían mi libro, en aquellas a las que ayudaría en mi futuro bufete de abogados especializado. El camino hacia la redención había sido largo y difícil, pero me había llevado exactamente a donde debía estar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí impaciencia por ver lo que el futuro me deparaba.